Hoy en el estudio, Juan Manuel Gonzalo, recibimos a un pedazo de entrenador con el que teníamos muchas ganas de charlar de fútbol. Diego Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido a la Pizarra de Quintana. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Diego, ¿cómo están siendo estos meses? Productivos. ¿A qué se dedica Diego Martínez estos meses? Bueno, muy productivos, ¿no? Porque al final yo creo que primero la posibilidad de ver mucho fútbol, la posibilidad de ver diferentes ligas, el fútbol está cambiando mucho, ahora mismo estamos en un momento de ebullición, por así decirlo, y también, pues bueno, estudiando. Tengo la oportunidad de hacer un máster en la Liga. Este fin de semana he estado también como ponente en la Federación Española, en un curso de director deportivo, en la Liga también. Y, por supuesto, pues dándole tiempo a la familia, haciendo de padre, que también es importante. Sí. Me consta además que has estado viajando, que has estado nutriéndote de otros entrenadores, de otras metodologías. Esto entiendo que te debe enriquecer también mucho, ¿no? Conocer cómo trabajan los compañeros para luego tratar de incorporar cosas a tu metodología. La verdad es que siempre he sido un apasionado de esto, ¿no? Es decir, al final yo soy un entrenador que se ha nutrido mucho de diferentes deportes. Al final, de la facultad del deporte, balonmano, baloncesto, fútbol sala, voleibol. Es decir, al final yo creo que esto te enriquece mucho. Es cierto también que tienes que tener la mente preparada para eso, y cuando estás sin equipo tienes la suficiente serenidad como para poder captar más cosas. Y, por supuesto, otros compañeros, ¿no? Recientemente hemos estado en Como con la Federación Española, que bueno, hemos tenido allí una visita, pues la verdad es que muy, muy nutritiva. Nos trataron fenomenal, Cesc Fàbregas y su cuerpo técnico, y por supuesto pues se llama formación itinerante, ¿no? De la Federación Española, a la que le estamos muy agradecidos, porque luego también compartes tiempo con tus compañeros sin estar compitiendo. Al final llegamos al partido, claro, tú cuando llegas al partido vienes con la tensión, adrenalina, tal, estás en tu equipo, y poder compartir momentos con compañeros desde la vida, ¿no? Que creo que eso pues fue muy enriquecedor, hubo muy buena química, y la verdad es que una experiencia para... ¿Te sorprendió algo del cómo? ¿Algo que te sorprendiese, que te llamase la atención y que dijeras, mira, esto me lo apunto para cuando vuelva yo a un banquillo, lo aplicaré? A ver, yo no soy tanto de incorporar por incorporar, porque a ti te puede gustar algo, pero depende del contexto. Claro. Eso, y del grupo yo creo que lo que primero es qué tienes, dónde voy, cómo es ese contexto, y a partir de ahí sí que me gustó mucho. Bueno, sí me llamó la atención, ¿no? La capacidad de comunicación de Cesc para relativamente llevar poco tiempo entrenando. Creo que tiene un cuerpo técnico hecho a su imagen y semejanza. Hay muchos españoles, Dani Guindos, Dani Pérez, Zambade, mucha gente, y luego realmente es un club que creo que la Ciudad Deportiva tiene muy poco tiempo, y es un club que están construyendo su ADN, ¿no? Y eso creo que en el fútbol profesional hoy en día no es nada fácil, ¿no? Y con todo eso que están viviendo, que es maravilloso, la cercanía, ¿no? Es decir, yo creo que la cercanía y la generosidad de un día a día muy, bueno, pues eso, pues de compartir, de opinar, la verdad es que fue una experiencia muy agradable, y a la que le estamos muy agradecidos todos los entrenadores. Hablo en nombre de todos, porque creo que está, aparte es un orgullo, ¿no? Como entrenador español esté triunfando en Italia. Totalmente. Esto de la formación itinerante está ahora bastante más de moda que igual hace 15, 20 años. Claro, currando con Unai Emery, yo recuerdo entrevistas en su día a Unai diciendo de aquello de que cogía jugadas ensayadas de equipos de segunda B. Eso, habiendo trabajado con él, habiendo coincidido tanto tiempo en sus cuerpos técnicos, era como muy obsesivo para la época, y hasta cierto punto me imagino casi revolucionario, ¿no? Bueno, yo creo que eso se lo escuché decir a Valdano hace mucho tiempo, ¿no? En cuanto a la obsesión, ¿no? Es decir, yo creo que los entrenadores tenemos algo de obsesivo, ¿no? Lo queremos adornar pero obsesivo sanamente, ¿no? Obsesivo bien entendido. En el buen sentido. La obsesión. Que no maquilla es Bielsa, ¿no? Eso, el único que quizás sea porque el que está en otro, ¿no? En un punto más de obsesión. Más allá. Va un paso más allá. Sí. Pero sí que es cierto que, bueno, todos tenemos un poquito de esa obsesión. Estoy de acuerdo que ladrones de ideas, pues no me gusta la palabra ladrón, ¿no? Pero siempre estamos cogiendo un poquito en esa miscelánea, ¿no? Que nos gusta hacer de nuestra metodología, y Unai en ese sentido compartíamos eso, ¿no? Que al final estamos siempre, o yo qué sé, ves un partido el día anterior, has estado en la Ciudad Deportiva hasta las 8 de la tarde, y ahora de repente ves Champions, y al día siguiente estás en el desayuno 8 de la mañana y dices, oye, ayer viste, no sé, hostia, espérate, sí, lo curioso es que lo habías visto, ¿no? Y entonces comentabas de esto. Claro. Y es porque ¿sabes qué ocurre? Cuando tu pasión es tu oficio, pues hay muchas veces que esas fronteras te ayudan muchísimo a dedicarle tiempo sin ser consciente que estás dedicando tiempo.
Pero bueno, también es verdad que la parte negativa es que tu familia lo sufre. Claro. ¿Eso te ha pasado a ti en algún momento, como en algún banquillo, como entrenador, de llegar al desayuno al día siguiente y decir, joder, vi anoche al City de Guardiola, me lo invento, y probó de repente la salida con el lateral bajo, metiendo al centrocampista? Vamos a intentarlo hacer nosotros. ¿Te ha pasado algo así? ¿O? A ver, más que una jugada en concreto, yo también es verdad que para eso yo tuve un profesor, Luis Frado, en Granada, profesor de fútbol, que decía, todas las innovaciones, ponerlas en cuarentena un poquito. ¿Sabes? Ponerlas en cuarentena, y es decir, que se repitan con esa frecuencia, ver ese mismo concepto si hay algún otro equipo, ¿no?, que lo pueda hacer, y luego a lo mejor la idea completa no, pero sí matices de esa idea si la puedes adaptar, ¿no? Es decir, y sí nos ha pasado, evidentemente, ¿no? Con, yo qué sé, con balón parado, con un plan de partido, cuando haces un plan de partido, que otro equipo similar a nosotros le ha hecho esto y tal. O la que es la más difícil, imagínate que estás en un plan de partido donde otro equipo diferente a ti, pero le ha metido el palo en la rueda al rival, ¿no? Por así decirlo. Ostras, ¿qué podemos coger de ahí, ¿no? Y sí, yo creo que estamos constantemente... De ahí viene la evolución también y el progreso del fútbol. Qué bueno. De lo que ha sido este año, no sé si has terminado por analizar mucho cómo han sido los últimos trabajos que has tenido y has dicho, oye, pues aquí nos hemos terminado de equivocar, o aquí tendríamos que haber hecho esto, o esto que hemos hecho lo tenemos que seguir haciendo de cara a futuros proyectos. ¿Cómo es ese proceso también con el cuerpo técnico de analizar el trabajo hecho? Bueno, el inmediatamente después es muy duro. Sí, inmediatamente después es muy duro porque somos muy autocríticos y también eso te puede llegar a confundir, porque hay que dejar pasar un tiempo. Es decir, lo haces, pero creo que ese mismo análisis hay que hacerlo pasado un poquito de tiempo y hay que hacerlo de diferentes puntos de vista. Y también otros expertos, otros profesionales de confianza que te puedan te puedan ayudar a darte otra visión. Lo hemos hecho. Te das cuenta que se relativizan muchas cosas, porque el entrenador, es decir, sé que esto es un poco... El resultado depende de muchas cosas. No solo del entrenador, claro, no solo de un equipo, no solo de un jugador, no solo hay momentos, circunstancias de plantilla, lesiones en momentos puntuales. Claro, muchas veces, ¿no?, ahora escuchamos grandes equipos, es que le falta, tiene esta lesión. Si para ese equipo tiene impacto, imagínate para equipos como los que he tenido la oportunidad de dirigir yo, de medios o de medios bajos, ¿no? Es decir, al final esto se nota, tiene mucho más impacto. Pero sí, hemos hecho ese ejercicio, de ahí vienen muchos aprendizajes, pero esto del fútbol es tan bonito que en otro contexto, lo que no te vale en un contexto te puede valer en otro, y lo que te vale y al revés. Entonces, lo que no se puede es reproducir. Es decir, no podemos ir a otro lado reproduciendo. Tú tienes una sensibilidad, tu esencia, pero yo siempre que llego a un equipo, oye, ¿esto qué necesita? ¿Qué tenemos? Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. No sé si ese análisis de lo que ha sido del pasado te ayuda un poquito a perfilar qué estilo de proyecto es el que quieres para el futuro. No sé si lo tienes en mente y lo quieres compartir con nosotros. Sobre todo, evidentemente estamos abiertos y somos adaptables, ¿no? Es decir, a lo que... Pero yo sí que creo que un proyecto, fundamentalmente, que tenga los conceptos claros claros y coherentes. ¿Qué idea clara tiene de lo que quiere ser y coherente con los recursos que podamos disponer? Y en esa cuando todas las partes estemos de acuerdo en ese sentido, porque al final en el fútbol, ¿sabes?, el principal problema son las expectativas. El exceso de expectativas, si no se ajustan a los recursos disponibles, ahí viene un problema. Luego entra la otra parte que diréis, ya, pues que el efecto Pigmalión, ¿no? El efecto Pigmalión es importante para creernos todos mejor de lo que somos. Sí, pero no podemos vivir del aire. Tenemos que encontrar, y eso sí, ir caminando por ese proceso. A lo mejor alcanzamos cosas, como nos ha pasado también, que eran impensables en el momento que alcanzas. Pero, ¿qué es lo que, digamos, el punto de partida? Que sea fundamentos claros, coherentes, y que tengamos todo el mundo unos fundamentos consistentes de lo que somos. Y eso no tiene que ver ni con el país, ni con la categoría, tiene que ver con las personas y con las ideas. Eso que has comentado, las expectativas, ¿tú crees que es lo que pasó cuando llegaste al Real Club Deportivo Español? Porque era un momento en el que eras, por así decirlo, el entrenador español de moda, que todos los proyectos querían empezarlo contigo. El Español había tenido un proceso de regeneración después de Vicente Monero, etcétera, y después termina pues como termina, ¿no? El Español perdiendo la categoría y ya sin ti en el banquillo, claro.
Bueno, nosotros estuvimos a la jornada 27 puntos y peleando como en mejor posición incluso que muchos equipos que vemos hoy en día. Es decir, porque incluso la propia competición va cambiando. Sí que es cierto que yo creo que allí, después de la reflexión del tiempo, evidentemente nosotros cometimos errores, los asumimos, los aceptamos, pero yo creo que el punto de partida era muy distante. Lo que nos plantearon de la realidad que nos encontramos y la realidad que se fue construyendo en cuanto a toma de decisiones. Ahí hubo un gap muy grande. Bueno, el mercado fue... muy grande. Sí. Entonces, ¿eso qué demanda? Hay que reajustar. Reajustar expectativas, reajustar recursos. Tampoco se hizo. Es más, si a eso le añades que empieza la competición y en la competición te cuesta empezar. Bueno, empezamos empatando en Vigo, pero fue un inicio difícil. Ganamos en Bilbao, pero perdimos los 2 de casa contra el Real Madrid y contra el Rayo, un Rayo emergente. Al final, en los inicios de liga, como estáis viendo todos los años, son muy marcantes normalmente al cabo de la temporada. Entonces, claro, ya empezamos cojos en muchas cosas y empezó torcido. A mí me dio muchísima pena porque elegimos ir allí porque yo creo que el Español es un proyecto, es un club, los proyectos en fútbol, esa palabra no, es un club con un potencial tremendo, con un sentimiento de pertenencia tremendo. Y evidentemente, pues fue una pena que no saliese porque no siempre las cosas salen como uno quiere. El otro día, preparando la entrevista a Nau, cuando nos confirmaron que vendrías al programa, fantaseamos con tu Granada. El Granada de la 2021. Joder, un equipazo, ¿eh? Es que ese equipo molaba mucho. Ruiz Silva, Antonio Puertas, Luis Milla, Ángel Herrera, Luis Suárez, Gon Alons. Joder, que esa plantilla. Y lo que hicisteis, cuartos de Europa League, cuartos de final. Me gusta que hayas nombrado jugadores, los has nombrado tú, no los he nombrado yo, ¿no? Pero si vamos uno por uno... Podemos seguir, Víctor Díaz, Carlos Neva. Claro, pero muchos de estos Germán Sánchez. Muchos de estos vienen de segunda división. Sí. Claro. Es decir, yo creo que el secreto de aquel equipo es que el gran núcleo ascendimos de segunda a primera división. Recuerdo, ese equipo empezamos porque hubo también un tema económico de reestructurar y tal, de 7 fichajes para la segunda división, 5 venían de descender a la que era la segunda B. No, fíjate. Es decir, que eso, evidentemente, de un principio, eso no... esas expectativas que hablábamos antes, pues estaban serena. Evidentemente, cuando el equipo empieza a ir bien, ya todo el mundo se dispara. Claro. Eso es una ley de vida. Esto, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que ese equipo, mira, Ángel Herrera venía de descender con el Huesca. Fíjate. Luis Milla debutó con nosotros en primera división. El Luis, que aparte de ser un excelente jugador, es un excelente profesional, y que está ahora, pues yo creo que en una ola magnífica y que suena para muchísimos equipos. Pero debutó con nosotros en primera división. Es decir, los Puertas, gente que venía de segunda, Ruiz Silva, ¿no? Que también empezó a jugar con nosotros en segunda. Entonces, al final, yo creo en los procesos. Si te das cuenta, esto es poco a poco ir superándote, y ese equipo es verdad que sí que es cierto que entiendo que fue algo extraordinario, pero algo que el equipo se ganó séptimos el primer año en primera, novenos luego, y luego es verdad que íbamos con el gancho porque Copa del Rey, Europa League, un equipo que no estaba... Eso es como, yo siempre pongo el ejemplo, eso es como cuando el niño pega un estirón, crece muy rápido, la ropa la teníamos que nos quedaba, y fuimos, ¿no? Ese Jorge Molina con 38 años que vino para jugar pocos partidos, y por las lesiones de Luis Suárez y de Roberto Soldado, jugó 6 partidos seguidos en 2 semanas, que aquello era... O sea, el preparador físico y los médicos estaban asustados, y Jorge como... No pasaba, no, esto no hay ningún problema. Y bueno, Luis Suárez también debutó con nosotros en primera división. Fíjate, ¿no? Qué bueno. No sé si... Mira, estamos en la previa de unas semifinales europeas para el Rayo Vallecano, que puede ser una historia... con sus diferencias, pero al final no deja de ser un equipo que no se esperaba estar ahí, que compite desde la falta de experiencia, aunque tiene varios futbolistas muy veteranos. A mí me da la sensación de que esos equipos, como fue también tu Granada, hay veces que no sois conscientes de lo que está pasando. Dice, oye, yo voy aquí a jugar una eliminatoria europea contra el Nápoles de turno, y como que lo normalizas en el momento, y luego cuando miras con 5 años con perspectiva dices, oye, aquí hay una locura. Y se habla mucho de esa falta de experiencia de cara a estas eliminatorias, pero realmente te da como un puntito de conciencia que también es muy positivo para el equipo, ¿no?
A ver, lo primero, mejor no pensar. Eso es lo primero, No, porque como empieces a pensar que vas al Diego Armando Maradona y de esto, oye, de los que empezamos la Europa League, ¿quién había jugado en Europa? Pues Gonalons, Jorge Molina y Roberto Soldado, todos por encima de 34 años. Sí. Ostras, espérate, es decir, como te pongas así, no, es mejor no pensar, ¿no? Yo también es verdad que creo que en el fútbol hay muchos tópicos, ¿no? Y a lo mejor es mi propia experiencia personal que nos marca mucho, ¿no? Yo recuerdo con el Sevilla Atlético, nos decían, fue la primera vez que la promoción era por eliminatoria, se quitaba la liguilla y era por eliminatoria. Un equipo, un filial en una eliminatoria, eso, 3 eliminatorias, eso no, el equipo lo van a tal, no sé qué, no sé cuándo. Y conseguimos ascender, no era el objetivo tampoco, no pensábamos, como dices tú, en oye, y es que las consecuencias, no teníamos expectativas. La expectativa era hacerlo bien, y comparto que puede ser creo que eso psicológicamente mantiene al equipo focalizado con todo este ruido que hay alrededor del fútbol. Ya que hablas del factor psicológico en el fútbol, nos dio la sensación la temporada pasada que tú coges a una Unión Deportiva Las Palmas tocada mentalmente, que no se repone bien de lo que fue la recta final de la temporada anterior, la llegada de otro entrenador, lo coges tú. ¿Cómo estaba ese vestuario? Bueno, es verdad que nosotros llegamos a una situación muy difícil porque llevaban 23 partidos oficiales sin ganar. Pues una mochila eso que... Con 3 puntos en las primeras 9 jornadas, es decir, y 3 puntos por empate, no por ganar, ¿no? Es decir, ostras, eso son muchos partidos sin ganar, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora, ¿no? Equipos que es cierto, no sé si vosotros compartís la opinión, ¿no? Pero me da la sensación que en los últimos años hay como una prolongación, hay más inestabilidad, como una prolongación de rachas más evidente, ¿no? Más marcada, de victorias y de derrotas. Sí. En los últimos 2-3 años es como, ostras, hasta equipos que van bien, me refiero, que sí. No estoy hablando de equipos que estén abajo. ¿Y tú a qué le achacas? Porque no da la sensación de que hay más igualdad y lo normal sería pensar que, oye, que puedes ganar 2 partidos y perder 3, y que sería lo más habitual, pero yo coincido que existen más rachas. Estamos en ello. Estamos por el cuerpo técnico, que lo estamos valorando esto, porque aparte, insisto, equipos que están a lo mejor bien posicionados, pero que tienen esa inestabilidad. Estamos en ello. Ahora mismo no te podría... Pero es cierto que eso está siendo muy marcante, ¿no? Y en Las Palmas pasó un poquito esto, ¿no? De hecho, cuando llegamos, pues el vestuario, creo que era un muy buen vestuario, sinceramente. Sí que creíamos en el talento que teníamos con jugadores como... Había mucha gente ahí, pero evidentemente Fabio Silva, Kylian, Sandro, creo que eran gente que nos podían dar mucho, y de hecho en los primeros 9 partidos ganamos 6 y empatamos 1. Sí. O sea, es una cosa. Y luego es cierto que nunca se puede achacar a una sola causa, pero es cierto que nos pasaron muchas cosas a partir de enero que incluso luego que volvemos a ganar a Atlético de Madrid, Getafe Atlético de Madrid, ostras, vas a Bilbao, tienes ahí un larguero para hacer el 1-1, no lo haces, y eso es verdad que nos hizo daño, y ya luego con la lesión de Fabio nos costó muchísimo. Es que la sensación, dices, oye, tú ves el primer impacto que tenéis, dices, oye, pues es que ya han roto con todo lo que venía de atrás. Que es que bueno, también hablamos hace un par de semanas con Xavi García Pimienta, nos hablaba también de lo que fue el inicio de esa mala racha y demás. Es una cuestión de momentos. Claro, nosotros tenemos desde fuera la prensa el dato de la racha, ¿no? Y tal equipo lleva, oye, pues 7 partidos ganando, 10 partidos sin ganar. Que vende mucho, pero tú desde dentro, ¿cómo lo ves? O sea, ¿veías al equipo muy diferente en los entrenamientos cuando está en la dinámica ganadora y cuando está en la dinámica perdedora? A ver, cuando tú enlazas una serie de derrotas, pues evidentemente el estado anímico no es... Pero quizás había un exceso de querer ganar, había un exceso de necesidad de esa victoria, ¿no? Yeah. Es más, yo te digo, nosotros en enero tenemos, el primer partido de enero tenemos con el Getafe, viene el Getafe y fallamos un penalti para el 1-0, falla Fabio Silva en el 70, bueno, no me acuerdo, o sea, en el 60. Con el Villarreal hacemos un muy buen partido, que incluso Marcelino luego lo reconoce en rueda de prensa, que el partido era de empate o victoria. Ostras, con Girona en ese mes de enero, segunda parte, hacemos un partido para empatar el partido, segunda parte. Y claro, eso parece que no, pero esa mochila, luego vamos al campo del Real Madrid también. Es decir, va esa mochila, pasa también el tema de Kylian, que fue un palo anímico muy gordo. Y a nivel de juego. Y por supuesto, estás hablando de jugadores con un impacto. Pero bueno, luego el equipo se rehizo, empezamos a jugar con 4-4-2, con McBurney y con Fabio, con Mata también por momentos.
Evidentemente hubo una reestructuración porque al jugar con dos puntas es un poco distinto, pero bueno, el caso es que no, dentro de esa lucha que estamos viendo que tienen todos los equipos, el caso es que no nos dio, y evidentemente hay momentos puntuales que bueno, pues el caso de Fabio sobre todo, Zilesen también en Vigo, que tiene el golpe, es decir, de verdad, y no quiero decir, son muchas causas, pero es cierto que te pones y esto lo hemos hablado internamente, ¿no? Te pones a ver con el presidente o con Luis, que hablamos y decíamos, joder, pues es verdad que están pasando muchas cosas. Sí, los dichosos detalles. Nos están escapando. Sí, claro, para que los detalles entran tantas cosas. Claro, ya. Que juegan siempre. Ahora que lo has mencionado, hablamos de Kylian. Viene de marcar un doblete en la última jornada de la Liga Hypermotion y bueno, es que está ahora encontrando de nuevo la felicidad en el campo, pero háblanos de él en lo cercano, porque es que debe ser una persona brutal y lo que transmite al grupo espectacular. Él es un líder dentro del vestuario, un líder desde el juego, un líder desde lo anímico, y evidentemente pues es una alegría para todos, ¿no? Verlo volver a jugar, volverlo a ver con bueno, pues más allá del impacto que él lo tiene, pero volver a jugar al fútbol, ¿no? Es decir, ostras, eso pues la verdad es que ha sido muy emocionante, muy emotivo, se merece todo lo mejor, y evidentemente yo creo que es un gran ejemplo inspirador, ¿no? Un ejemplo de superación, porque pues bueno, cuando pasó en enero del año pasado pues la noticia, pues evidentemente fue muy duro para todos, ¿no? Y por eso es una alegría, ¿no? Verlo otra vez ahí, para él, para su familia, para Las Palmas, y yo creo para el mundo del fútbol en general, para ¿no? todos. Un tío brutal. Totalmente. Diego, ¿tú qué buscas en un jugador para decir, oye, este chico está preparado? Hablabas un poco de la etapa de Granada, de esos futbolistas que le faltaba esa experiencia y que luego han hecho una carrera bestial. Tienes en Las Palmas, por ejemplo, el caso de Fabio, el caso de Moleiro, que ya había debutado pero que era un jugador muy inconsistente, el caso de Sugo. Tú en estos futbolistas, ¿qué ves para decir, oye, te voy a dar las llaves del equipo? Bueno, evidentemente el talento lo vemos todos, evidentemente esas características, pero yo creo que la diferencia para mí está en la mentalidad. O sea, la diferencia para mí es ¿qué mentalidad tiene? ¿Es una mentalidad de con esto me llega y me va? ¿O una mentalidad de crecimiento, de progresar, de me voy a otro contexto como el caso de Moleiro y tengo que hacer otras cosas y me hace más completo? De Fabio Silva, por ejemplo, pues bueno, una cosa que nosotros cuando llegamos, oye, Fabio, ¿qué características tiene? Pues necesita pues ser un poquito más vertical, ser un jugador que en esos desmarques al espacio te pueda marcar la diferencia. Pues tendremos que encontrarlo más veces. No te digo que lo encontremos siempre, pero un poquito más veces que lo que venimos haciendo en cuanto a frecuencia. Pero la diferencia para mí es la mentalidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Neva, o sea, el ejemplo de Carlos Neva. Carlos Neva se tiró el año de segunda, entrenaba todos los días con nosotros, pero debutó la última jornada. Y venía muchas veces convocado. Y me recuerdo que veníamos de Cádiz, a lo mejor, son 4 horas hasta Granada en autobús. Llegamos a las 2 de la mañana, a las 11:30 jugaba el filial, yo juego con el filial. Y juega con el filial. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque cuando llega la temporada siguiente, jornada 5, nos enfrentamos al Barça. Y el lateral izquierdo se lesiona, y tenemos la posibilidad, era o Ismail Koibasi, un turco que acaba de llegar, un chico también extraordinario, o Neva. Todos los medios daban que iba a jugar Ismail y no sé qué, y yo lo tenía clarísimo, porque el proceso lo tenía, o sea, yo sabía, Carlos sabía exactamente lo que era, lo que nos iba a dar, o sea, no fue una decisión difícil para mí, ¿no? Luego hace un gran partido contra Messi, ganamos el partido, tal, y decía, bueno, y ante las dudas, es que muchas veces desde fuera se ve, ¿no? En ese caso, lo tenéis claro, porque el proceso era un año entero con él. Claro. Y luego fue capitán de Granada, ¿no? Sí, una figura histórico. Importante. Diego Martínez, ha sido un gustazo, nos tiraríamos aquí hablando toda la tarde, creo. Sí, que hablando de fútbol entrando en temporada. Nos entendemos bien. ¿Te veremos pronto en los banquillos? Yo creo que sí, ojalá. ¿Fuera o en España? Estamos abiertos. Lo que pasa es que sabes para que estas cosas tienen que encajar. Claro. Tienen que encajar muchas cosas, pero en cualquier caso, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Hablar de fútbol y encantado. Ojalá que la siguiente ya sea en un club. Ya haya que hablar con el jefe de prensa del club, pedir la entrevista, etcétera. Ya sé cómo funciona. Con este que buscas, porque no juega. Te cojo el guante, bien tirada. Gracias, Diego Martínez. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.